obediencia. Así que aquí estamos en el meollo del asunto. Si no entiendes esto, perdimos el tiempo hoy. Porque la realidad que está aquí es que Dios delega a la iglesia la autoridad para vencer el mal. No estoy hablando de la iglesia institución, estoy hablando de la iglesia, los miembros, las células vivas del cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? Por eso es que yo le digo mucho a ustedes que lo que ustedes son, lo que la iglesia es mucho más de lo que se ve en el espejo. Es mucho más. Tenemos poder, dice la palabra, para la destrucción de fortalezas. Y en verdad, cuando Jesús les dijo a ellos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, reafirmó, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Aleluya. Aleluya. Palabras del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea su nombre. En esto, mi hermano, es que tú y yo tenemos que poner nuestra fe, no en cuentos de caminos, no en chistecitos, no en la experiencia de aquel que tiene una vida oscura, en lo que Dios ha revelado, porque Dios es quien tiene autoridad para eso. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos discutiendo? Jesucristo. Estamos hablando de combatir el mal, pero después de entender que el mal es real y que Jesucristo es el Señor sobre toda autoridad, entonces ahora es importante concluir con la realidad de que Jesucristo es el jefe y nosotros somos sus soldados. Nosotros somos su poder ejecutivo en la tierra, la iglesia del Señor, porque Él entrenó a sus discípulos para eso. Y no solamente los entrenó, sino que cuando ya Él se iba, formalizó y reiteró la encomienda. Jesús envió a sus discípulos pasándoles su autoridad ya de manera definitiva. En Juan capítulo 20, desde el versículo 19, después de su resurrección, que Él se les apareció a los discípulos, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. ¿Se fijan una cosa? El ministerio y la autoridad de Cristo, uno de los objetivos es traer paz. Él llegó y les dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. ¿Saben? Parece que ellos no lo habían visto todavía después que Él había resucitado. Y ellos están ahí reunidos, escondidos, con miedo y con cosas. Y cuando el Señor se les aparece, el gran gozo, la gran celebración, la gran consternación es, wow, Él está vivo de verdad. ¿Verdad que sí? Está vivo, wow, qué bien. Bendito el Señor, se admiraban y imagino que algunos lloraban de alegría, otros se reían. Pero Él los llamaba a orden, les reiteró, tengan paz, tranquilos, tengan paz. Les repitió Jesús, dice la palabra en el verso 21. E inmediatamente, oiga lo que les dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia, Él dice, antes de irse, Él dijo, ok, como el Padre me mandó, yo los estoy enviando a ustedes. Y dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Aquí hay revelación fuerte de la Escritura. Aquí hay revelación fuerte del cielo. Número uno, el Señor Jesucristo estaba pasándole la autoridad a sus creyentes, a sus seguidores, para cumplir la obra que Él comenzó. Y le dijo que como el Padre los envió, así Él los enviaba a ellos. Y les explica que la fortaleza, la importancia, la trascendencia de esa delegación va hasta el punto de que la gente se le perdonen los pecados. Un ministerio de paz, un ministerio de reconciliación con Dios en el que la gente se le van a perdonar los pecados. Óigame, yo me acuerdo de Jesucristo discutiendo con las autoridades religiosas de ese tiempo, porque Él les dijo, ¿qué creen ustedes que es más fácil, hacer un milagro o perdonarle los pecados a una gente? Y ellos aceptaban más fácil que Él hiciera un milagro que se atreviera a perdonar un pecado a una gente, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en verdad solo Dios puede perdonar pecados, pero Él estaba con toda la autoridad de Dios. ¿Sabe qué hacían en los tiempos antiguos cuando se ordenaba un rey? Cuando a alguien se le nombraba rey, ¿sabe qué se hacía? Alguien dijo se le ungía. Cuando se ungió el primer rey, que fue Saúl, el Señor mandó a Samuel, y Samuel fue con un cuerno de aceite y derramó el aceite sobre su cabeza. Cuando los sacerdotes se ordenaban para el servicio, se ungían. Se llevaba un cuerno con aceite, se vestía con su vestidura y se le derramaba el aceite encima. Por eso habla un salmo creo que es el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que baja hasta la barba del sacerdote Aarón. Cuando Jesucristo fue ordenado, ocurrió lo mismo. ¿Qué pasó? Que Jesucristo fue a bautizarse, a ser bautizado, fue bautizado por, ¿cómo se llama? Por Juan el Bautista, pero dice en Mateo 3, desde el versículo 16, que tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. El aceite que Jesucristo viene a traer, el aceite del cielo que nos alcanza a nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo de Dios en ese momento. Y cuando el Espíritu Santo posó sobre él, dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En otras palabras, aquí estoy depositando mi autoridad. A este que tiene que hacerle caso. Este es el rey que yo establezco y unjo con autoridad para gobernar. Entonces Jesucristo, Dios lo envió y lo ungió para que hiciera el ministerio. Y Jesús le dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Por eso no fue raro que cuando Él habló las últimas palabras con ellos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, ¿hasta cuándo?
hasta que el aceite caiga. Hasta que yo los ordene oficialmente, hasta que el Espíritu Santo descienda. Y ahí estaban en el aposento alto. Y como el Padre envió a Jesucristo y lo ordenó, ungiéndolo con aceite del Espíritu Santo, asimismo Jesucristo nos envió a nosotros y nos mandó el Espíritu Santo como prueba de esa ordenación. El poder y la autoridad que necesitamos la tenemos por tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes eso? Por eso Pedro, cuando predicó y la gente le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer si ya él murió y nosotros no hicimos nada? Él le dijo, arrepiéntase cada uno para el perdón de pecados. ¿Y qué va a pasar? Y el aceite va a caer y les va a dar autoridad para vencer el mal. Amén. ¿Ven cómo cobra sentido? Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Entonces, para hacer la obra del Señor, para combatir el mal, tenemos que ser iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo se le da al que se arrepiente, se le da al que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, se le da al que le entrega a Dios su vida y comienza a vivir con Él y para Él. ¿Entiende eso? Entonces, mis hermanos, combatir el mal no es asunto de ir donde una bruja, donde un hechicero, donde un astrólogo, donde alguien que te lea la baraja, donde alguien que tenga una ouija. No es bañarse con rompes araguay ni hierbabuena. Es, como dijo el Señor en Juan 17, hablando de lo que es la vida eterna, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Al Señor sobre cielo y tierra y debajo de la tierra. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Y Él es que nos ha pasado la autoridad a la iglesia. Él es que nos ha pasado la autoridad. Fíjense cómo en las últimas palabras de Él, antes de irse al cielo, voy a coger dos porciones, una que está registrada en Mateo 28 y otra que está registrada en Hechos capítulo 1. Oigan las palabras del Señor antes de irse al cielo. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La realidad de la iglesia es una realidad de autoridad. Somos iglesias porque Jesucristo nos hizo iglesia. ¿Entienden eso? La iglesia no es una organización social. La iglesia es una realidad espiritual de la que la palabra habla de que se va a casar con el Cordero en los cielos. Bendito sea su nombre. En ese mismo momento, en Hechos capítulo 1, oigan lo que dice los versículos 6 al 8. Dice que entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Porque nosotros siempre tenemos una agenda diferente a la de Dios. Y ellos lo que estaban preocupados es que estaban siendo gobernados por los romanos. Si este es el Mesías, pues este no tiene que quitar los romanos de encima. Oigan lo que Jesús les respondió cuando ellos le dijeron eso. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. ¿Ustedes se fijan cómo las cosas de repente son definidas por autoridad?
A ustedes no le corresponde, eso solamente es de la autoridad del Padre, dijo Jesús. Pero continuó diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando el aceite caiga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, yo les voy a dar autoridad, pero no para que peleen con los romanos con espadas ni con caballos. Les voy a dar autoridad para que lleven luz, paz, liberación hasta lo último de la tierra. Es absolutamente evidente que la función natural de la iglesia como cuerpo de Cristo es una función de autoridad. Autoridad investida por el Espíritu Santo y capaz de vencer a las tinieblas, dar libertad a los cautivos y a los oprimidos del diablo. La pregunta que me tortura a mí sobre todo esto es, ¿cuánto creemos esta revelación de la palabra de Dios? ¿Esto es simplemente un mensaje complicado o una ilusión tonta del pastor o un cuento de hadas? Porque eso realmente se sale, es sobrenatural. El diablo nos vende muchas ideas que tenemos que vencer. Y hay un gran problema, mis hermanos. Cuando no ponemos la fe en lo que Dios dice, no vamos a vencer el mal. La semana pasada, cuando hablamos de los fracasos combatiendo el mal, recuerdan, hubieron 2 casos, ¿verdad? En Mateo capítulo 17 vimos que a los discípulos le trajeron un muchacho endemoniado y ellos no pudieron hacer nada. Y cuando ellos mismos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos sacarle el demonio? Él les dijo, por la poca fe que tienen, porque no creen. Y es la hora de que la iglesia viva la fe que proclama. ¿Entiende eso? Nosotros, si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir el cristianismo. No es asunto de dónde yo me reúno, ni cuánto dinero yo doy. Es asunto de cuánto le creo a Dios lo que Él dice. Porque si no creo, no voy a experimentar, porque la fe hace visible lo que no se ve. La fe hace concreto lo que se espera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a los otros, recuerdan la otra historia de fracaso de Hechos capítulo 19, cuando una gente se pusieron como la gente hace de moda, vamos a sacar demonio, nosotros somos hijos de un jefe de la iglesia, vamos a sacar demonio por ahí. Y cuando fueron a decirle al demonio, en el nombre del que predica Pablo, sal de ella, el demonio les dijo, saben, yo sé quién es Jesucristo, y de Pablo yo sé también, pero ¿y ustedes quiénes son? No hay identidad, no hay autoridad, no hay unción, no hay Espíritu Santo, no hay poder para vencer el mal. ¿Entiendes eso? Porque ¿cuál es el punto que estamos hablando? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Jesús dijo en Mateo 16, 18, cuando le habló a Pedro de que te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mal no va a prevalecer contra la iglesia, dijo el Señor. ¿Entiendes eso? Ya hay una sentencia. En Juan 16 él dijo, el diablo ya ha sido juzgado. Ya hay una sentencia contra el mal. Y la idea no es que nos volvamos locos haciendo ritos y declarando cosas que Dios no nos ha dicho.
La esencia es que seamos la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es un asunto de autoridad. Y termino. El primer punto es que Jesucristo, eres iglesia, Jesucristo es tu cabeza. Pero hay un elemento que es mi segundo y punto final, mucho más breve que el primero, y es la realidad de que solo es autoridad el que está bajo autoridad. Lo repito, solo es autoridad el que está bajo autoridad. O sea, solamente es iglesia el que se somete a la cabeza. Le voy a leer 2 escrituras y con eso hago mi último resumen. Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 9. Escucha lo que la palabra de Dios dice para que no digas después, mira que el pastor dijo esto. No importa lo que dijo el pastor, lo que importa es lo que Dios dijo. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, le dice el apóstol a la iglesia. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Santiago capítulo 4 del 7 al 10 dice, así que, este es otro de los apóstoles, acabamos de ver a Pedro, ahora Santiago, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, practiquen el dominio propio. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Saben el punto común o 2 de los puntos comunes en las 2 escrituras? En las 2 se dice que tenemos que humillarnos y someternos a Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse a Dios. ¿Sabes qué? Si no nos sometemos a Dios, nada de todo lo que hemos hablado va a funcionar. Nada de todo lo que hemos hablado va a funcionar. Si no nos sometemos a Dios, tú puedes dar la ofrenda más grande de todo el grupo de la iglesia y no vas a honrar al Señor. Le vas a estar dando puertas abiertas al diablo. O le cerraste la puerta pero le abriste una ventana. Saúl, Dios lo mandó a acabar con un pueblo que tenía una condena puesta desde hace mucho porque le había salido al encuentro al pueblo de Dios. Y Dios lo mandó a que lo acabara todo, lo destruyera todos los de los amalecitas. Pero ellos ganaron la batalla, destruyeron a los amalecitas, pero dejaron vivo al rey y se quedaron con la mayoría de las vacas que estaban muy bonitas. Y Dios mandó al profeta Samuel. Samuel en el 1 Samuel capítulo 15 va donde Saúl y le dice, ¿qué ha habido? Y dice Saúl, acabo de venir de hacer la voluntad del Señor, hice lo que el Señor me mandó. Le dice Samuel, ¿y qué bramido de vacas es que yo oigo? Dice, se repite la historia del Edén. El pueblo cogió las vacas para sacrificárselas al Señor.
creo que es el versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15, donde el profeta le dice, y se complace el Señor tanto en los sacrificios y en los holocaustos como que se obedezca a la palabra del Señor. Locamente has actuado. Una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo en unas revistitas que se llamaban El Mensajero de la Cruz en los principios de los años, en los finales de los años 70, principios de los 80, es que un artículo que se titulaba La oración no es sustituto de la obediencia. Nuestra relación con Dios es una relación en la que tenemos que someternos a Dios. No podemos vivir haciendo trampas. No podemos vivir cogiéndonos un pedacito. No podemos vivir teniendo relaciones fuera del matrimonio. No podemos vivir hablando mentiras. No podemos vivir cogiendo el dinero que no nos pertenece, engañando al gobierno con los taxes y con todas las cosas. Y después decir, Dios me va a bendecir, Dios ayúdame a criar mi hijo, Dios ayúdame a tener un matrimonio feliz. No va a funcionar. Sométanse a Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Yo a veces como pastor, la gente viene y me pide un consejo, pero quieren seguir viviendo así. Y yo quisiera como librarlos del problema, pero ¿quién soy yo? Yo soy otro que tengo que someterme a Dios y tengo que honrarle a Dios y que si tengo autoridad es cuando estoy bajo la poderosa mano de Dios. Bien, me están tocando fanfarria. Así que mis hermanos, termino. El punto clave de hoy es sométase a Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la que vence el mal. Si alguien quiere vencer el mal, tiene que buscar a la iglesia del Señor Jesucristo. No porque nosotros somos importantes, pero porque Jesucristo delegó en la iglesia el poder y la capacidad para liberar a los cautivos, para liberar a los oprimidos del diablo. Es la iglesia del Señor. Hay muchas teorías y yo he tenido libros en mis manos y creo que tengo libros en mi casa así de gordo, de cosas espirituales, de tinieblas y muchas teorías y muchas cosas, pero ninguna de esas teorías funciona como esto. Si no nos sometemos a Dios, no va a trabajar, no importa lo que hagas. Sométete a Dios, deja que Jesucristo sea tu cabeza. Para vencer el mal, la iglesia es la autoridad de Dios en el mundo y la cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. No te dejes intimidar por lo complejo de la labor. Si creemos lo que Dios dice que somos y nos sometemos a lo que Él ha establecido, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Dios del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor, porque muchas veces oímos estas cosas, pero no entendemos dónde estamos nosotros. No nos figuramos lo que has hecho con nosotros. Como el salmista, decimos atónitos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que tú lo visites? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos delegues autoridad? Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por Jesucristo el Señor. Te pido que nos ayudes a vivir libres en ti, a aferrarnos a la cabeza, a ser iglesia y a llevar liberación, paz y vida hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Vamos a la parte final.